Como les decía, buenas noches a todos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio ya a esta séptima sesión para lo que sería la materia de lógica algorítmica y continuamos con el tema de sistemas de numeración. Semanas atrás, la semana atrás, estuvimos viendo, haciendo conversiones, los diferentes sistemas de numeración, vimos cómo se va dando lo que es la conversión de decimales, ya sea a octales, decimal y a binario. También vimos, ¿verdad? Conversiones de binario a decimal, hexadecimal, decimal y también octal decimal. Todas esas partes de cómo se dan las conversiones. También vimos un poco lo que fue la parte de complemento a uno, las operaciones con números binarios. Vimos el bit de paridad. Para esta semana vamos a profundizar ya en temas que vimos la semana pasada muy por encima, pero ya para esta es, vamos a necesitar profundizar un poco más. En este caso vamos a iniciar con código Gray. Ya en sesión anterior les había comentado que No Gray, creo, no creo, creo que no se escucha. chicos, ¿no me están escuchando? Ahora sí ya lo puedo escuchar. Ok, ok. Bueno, chicos, vamos a ver. Voy a desconectar un poco el internet aquí de otros dispositivos que tengo. Listo. Como les decía, código Gray es esto, es un código. No es un sistema de numeración como binario. Y código Gray tiene algunas particularidades. Primero que no es aritmético. O sea, cuando hablamos que el código Gray no es aritmético, estamos hablando que no se puede hacer operaciones con él, no se puede hacer suma, resta, multiplicación, división. Hay un concepto que se llama peso, es decir, que no está relacionado. ¿Recuerdan cuando hacíamos conversiones con binarios, por ejemplo? Vamos a retroceder un poco. Que teníamos que relacionar la base elevado a la posición por el número mayor. Bueno, en este caso no funciona de esta manera porque no tiene peso. Y código Gray lo que tiene es que va cambiando un bit a la vez. Esos son tres cosas o tres elementos que tiene código Gray. Se los comento para que logren entender un poco mejor qué es el código Gray, porque la vez pasada lo vimos como muy simétrico, es un código de detección de errores y punto. Entonces pasa lo siguiente, tiene su propio comportamiento, su propia forma de trabajar. Si ustedes ven, por ejemplo, en la primera fila, 0 en decimal, 0 en binario y 0 en Gray es igual. Pues si ustedes ven, es un comportamiento que perdón, se da en la segunda fila, pero no en la tercera. Ya vemos que a través del 2 decimal ya tiene un comportamiento diferente. En Gray sería 0, 0, 0, 1, 1. Esto es por la característica de solamente cambiar un bit a la vez. Esto es, como les decía, más que todo para que ustedes entiendan cómo funciona el código Gray, porque tiene esa forma a veces un poco extraña, ¿verdad? Pero es más o menos el funcionamiento que va teniendo. Por ejemplo, si ustedes ven, el gray comienza con 0000, sigue con 001, perdón, 001 y luego pasa a 0011 en vez de pasar al 0010 del binario. Es porque, recuerden lo que le acabo de decir, código Gray únicamente cambia un bit a la vez. Entonces, si yo quiero hacer un 0010, tengo que hacer un cambio de 2 bits a la vez. Tengo que convertir primero el 1 en 0 y luego el 0 en 1. Entonces, como en este caso, Gray no funciona así, sino que cambia un bit a la vez, es 011.
Si ustedes ven en la siguiente línea, que es 3 en decimal, que es 0011, únicamente hubo el cambio de un bit en el grade. Eso es principalmente la forma en que nosotros podemos distinguir un binario de un número gray, si nos lo ponen a simple vista. Ya la semana pasada vimos exactamente cómo se pasa de un binario a un número gray. Pero es bueno tener claro estos conceptos de la teoría de un código. Entonces, desde ahí es muy importante que también ustedes logren comprender esto. No pueden ponerles a sumar 0110 del gray con 0101. No se puede. Cuando hablamos de código gray. Ya cuando hablamos de binarios, de octales, hexadecimales, se pueden sumar. Hay forma de sumarlos. Entonces, desde ahí es una de las grandes diferencias que tiene código gray con respecto a, al binario, que es todo un sistema numeral, que sí es aritmético y sí tiene un peso. Pero desde esa perspectiva, también tiene que tomar mucho en cuenta el hecho de que Gray o el código Gray está hecho además de ser un código para detección de errores, se trabaja mucho en la parte de circuitos, en la parte, por ejemplo, si vamos a crear un circuito para, no sé, para que se mueva una cámara de seguridad, se puede hacer a nivel de código Gray a través del 0 unos y 0 y unos, en la posición que ellos estén. Entonces, no es un ejemplo de todo exacto, pero sí de ahí podemos recalcar eso. Y es que el código Gray es eso, es un código. No expresa números como tal. Ya hay otros sistemas como ASIC, que ASIC literalmente es alfanumérico y él tiene representaciones para letras, números y signos. Ya él tiene una complejidad mucho más grande, ¿verdad? Y tiene ya otra forma de implementarse. La semana pasada habíamos hablado de esa parte que nos decía de convertir de binario a un número Gray, a código Gray. Sucede lo siguiente. Recuerdan que lo que nosotros hacemos era un corrido. Vamos a sumarle, si me dan este número, que es 0111010, y me dicen, paso al código Gray, lo que lo voy a sumar es el mismo, que es 0111010. Simplemente que lo corremos una columna, un renglón hacia atrás. Decíamos que este número que queda al final, que quedaba solo, no lo tomamos en cuenta y que hacíamos sumas, íbamos haciendo las sumas sin hacer acarreos. Recuerden que cuando hablábamos de no acarreo era cuando sumábamos 1 más 1, que 1 más 1 era 0 y llevábamos 1, que esa parte aquí para código Gray no funciona, sino que 1 más 1 es 0. ¿Ok? Que hacer esa suma nos daba el código Gray para ese número en particular. Bueno, también hay forma de pasarlo de un gray a un binario. Se le suma, sigue siendo el mismo concepto de se le suma a sí mismo, de cierta manera, pero es una suma diagonal, de izquierda a derecha, donde también se descartan los acarreos. Por ejemplo, aquí tenemos exactamente el mismo número, el mismo código que teníamos acá. 0100111. ¿Qué pasa? ¿Cómo hago para convertir esto de un número, de un código Gray a un binario? Hago descender el bit más a la izquierda. Sea un 1, sea un 0, lo hago descender. Y comienzo la suma. 0 más 1 es 1. Y 1 más 0
es 1. Y 1 más 0 es 1. Esa es la forma en que podemos convertir un número de código Gray a binario. Sigue siendo, cierta forma, sigue siendo el sumarse a sí mismo, simplemente que es el bit más significativo a la izquierda se suma por su siguiente. Si ustedes ven, si hacen toda esa suma, llegamos exactamente al mismo número con que iniciamos el código Gray aquí arriba. Eso es la transformación que hay de código Gray de binario a código Gray y luego del código Gray a binario. Ambas son operaciones muy sencillas. Simplemente que una es una suma, podemos decir recta de arriba hacia abajo, y esta es una suma de izquierda a derecha en diagonal. Y ustedes lo pueden probar con cualquier número en binario. Pueden poner 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1 y pasarlo a Gray, que les digo, ese número no sé cuál será, y luego lo pasan ese mismo número de Gray a binario y van a llegar al mismo punto. Porque es un código, es una representación. Entonces, ellos van a poder funcionar de esa manera, sin ningún problema. Entonces, aquí es de suma importancia que nosotros tengamos principalmente el cuidado de entender hacia dónde va la suma cuando es binario a Gray o de Gray a binario. Chicos, ¿han logrado comprender esta parte de cómo funciona las particularidades, las tres particularidades que tiene el código Gray y cómo funcionan las conversiones hacia un lado y luego a la inversa? Y si lo puedo entender yo, por lo menos. Ok, perfecto. Es que esta parte más que todo es que son conceptos muy pequeños, pues si tienen que quedarnos lo más claros posible para que lo podamos aprovechar. Y estar conscientes de que nos están dando, si nos están dando un código o nos están dando un binario. Entonces, sí es de suma importancia para nosotros esa parte. También con respecto al código Gray, vamos a coma flotante. Recuerdan que la semana pasada habíamos hablado un poco de qué era la coma flotante, que era una expresión para números muy grandes o muy pequeños, que tienen un bit signo, 28 bits de exponente y 23 bits de mantisa. Que hacíamos una serie de pasos, ¿verdad? Para poder llegar de lo que sería un número binario a su representación de coma flotante. Bueno, también con respecto a lo que es la coma flotante, hay que tener ciertos aspectos muy claros. Tal vez uno de los más importantes es el hecho de bit de signo. El bit de signo es el que nos dice si es positivo o si es negativo. O el exponente que tiene 8 bits, que la matriz tiene 23 bits. Es porque son cosas que son necesarias. O sea, por ejemplo, si a mí me dan un número, me dicen, ese número está en coma flotante y me lo dan, tengo que saber, incluso en un número muy largo, saber cuál es el exponente, cuál es el bit signo o cuál es el bit signo o cuál es la mantisa. Voy a hacer un cambio acá, rápido, para que tal vez lo podamos ver un poco mejor. Bueno, voy a hacer más pequeño esta parte y voy a insertar
un número cualquiera. Si eso me salió muy grande. Me dan ese número a nivel y me dicen que ese es un número en coma flotante. No me dicen qué número es, no me dicen nada de nada a nivel de información. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cuál es el bit signo? Bueno, bit signo. Después 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este es el exponente. Y esta es la mantisa. Simplemente con el conteo de la cantidad de bits que tenemos. Entonces es importante conocer, de tener muy claro la cantidad determinada de bit signos, de exponentes y de mantisa que tenemos para conocerlos cuando nos den un número así, digamos, nos den ya de una vez la coma flotante y que nos digan, bueno, ¿cuál es el valor de esta coma flotante en binario? Porque sí, hay formas de pasar de código de coma flotante, perdón, hacia lo que sería el binario. Y está muy ligado con esos mismos tres aspectos: signo, exponente y mantisa. La fórmula que nosotros usamos para conocer o saber eh, cuál es ese número como flotante en binario es justamente esa que ustedes tienen en pantalla. Tenemos esta fórmula que dice menos 1 elevado a la s, s es bit signo, 1 más f, donde f es mantisa, 2 elevado a e menos 127, y e es el exponente. Ok, eso lo vamos a ver después de una forma práctica para que lo entendamos mejor. Pero aquí hay dos elementos muy importantes. El bit signo es menos 1 elevado a s, que es el signo, el bit signo. Pasa lo siguiente. Aquí hay dos cosas que tenemos que tener muy claras. Uno, que nosotros tenemos solamente dos posibles números para bit signo, que es 0 y 1. Entonces pasa lo siguiente, y es que ya sea que lo eleve a 0 o lo eleve a 1, sí o sí debo poner menos 1 en paréntesis elevado a s. Porque lo que me va a dar por respuesta es 1 o menos 1. Entonces, si es menos 1, sé que es negativo, y si es 1, sé que es positivo. Es de suma importancia. Si ustedes no le ponen los paréntesis al menos 1, no les va a dar. De hecho, posiblemente les dé siempre positivo o siempre negativo. Hay una de las dos opciones. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer la calculadora por lo general es primero elevo y luego negativo. O va a hacer o eleva el negativo de una vez. Pero lo que necesitamos es que tomen todo el número como tal. Entonces, eso es lo que nos va a permitir a nosotros tener un 1 para positivo o un menos 1 para un negativo. Entonces, es de suma importancia que si lo llegan a querer verificar con la calculadora, le pongan el menos 1 entre paréntesis y luego lo eleven. Ahora pasa algo con la siguiente parte. Les decía que 1 más f. Ok, si f es mantisa, quiere decir que tal vez mi mantisa sea 1, 0, 1, 0, 1 y otro más de ceros por allá, y le voy a sumar 1. Hay que tener en cuenta una cosa de suma importancia. De suma importancia. Y es que la mantisa tiene una coma al inicio.
Es decir, que es un número decimal. Lo podemos ver como si fuera un número decimal. Sucede lo siguiente, si yo le sumo 1 a 1010101, eso me va a dar 0, perdón, 1,001 y el resto de números. Y recuerden que esta coma es un corrido que nosotros hacemos, entonces la podemos eliminar sin ningún problema. Ahorita lo van a ver de una forma más práctica también. Pero con respecto a lo que es coma flotante, sucede esa particularidad. Igual pasa con la notación científica. Recuerdan que la semana pasada yo ponía 2 elevado a la cantidad de veces que yo corrí la coma. Digamos que lo hubiera corrido 15 veces. Esa es la notación científica. Ahora, sucede también lo siguiente. Es que recuerden que nosotros para sacar el exponente trabajábamos con un 127 como un número fijo. Decíamos 127 más la cantidad de veces que se corrió la coma, eso me va a dar mi exponente. Bueno, en este caso ya tengo el exponente. Entonces, si me dan un número binario como exponente, si lo que tengo es un binario como exponente, y me dice que me dan ese número, por ejemplo, y que ese número sea 141. Entonces, a 141 le quito 127. Y eso me tiene que dar la cantidad de veces en que se puso esa coma, o lo que quedó detrás de la coma. Si fueron 15, si fueron 16, si fueron 12, si fueron 8. Esas son las partes ya cuando las fragmentamos, lo que sería la coma flotante. Ahora, es decir que cuando resolvemos esa fórmula como tal, venimos y decimos, ok, vamos a despejar esa fórmula, hacer hacer cómo nos queda, ver cómo nos queda el resultado, pasar lo siguiente. Que aquí, en este caso, nos va a dar un 1 o un menos 1. Ahora, lo que sigue, y ese nos dice si el número que nosotros dieron era positivo o negativo. Luego nos va a quedar aquí exactamente donde queda 1 más f, nos va a quedar exactamente el número que nosotros teníamos o con el que nosotros hicimos la conversión de la coma. Y luego nos va a quedar la notación. Nos va a quedar esa respuesta. Si nos va a decir el bit signo, o tal vez no el bit signo, pero sí si es positivo o negativo, el número y la expresión científica. Por eso ustedes ven que tiene toda esa estructura, pero no hay nada que la relacione como tal acá. En estas partes que quedan aquí, que podríamos decir nosotros, eso se multiplica, no lo multiplicamos, porque corresponden a la unión, en este caso, ¿verdad?, de lo que corresponde a la expresión que nos dieron. El bit signo, el número que nos dieron y la notación científica. Chicos, hasta este punto han logrado comprender el funcionamiento bien ya un poquito más al detalle de lo que tiene la coma flotante o por qué tiene esa posición y sus partes. Yo creo que sí. Ok, ¿crees que sí? Así, más o menos, tal vez, ¿qué fue la parte que te quedó así como con duda, compañero? Bueno, o sea, no es que tenga dudas, sino que es como que es bastante información, entonces espero poder recordarlo todo. Ok, sí sé que es bastante información. Igualmente, tenemos que verlo en la forma práctica, porque a nivel de información se siente como bastante saturado,
pero en la forma práctica no es tanta, es más observación. Pero ahorita pasamos a esa parte. Sí, Gerardo. Gerardo, lo que es. Sí, me escucha. Sí, compañero. Gracias. Tengo una pregunta. ¿La mantisa debe tener siempre 23 bits o es número máximo de bits? Siempre tiene que tener 23. Ese es el número que debe tener 23 bits. Es que con la mantisa, ahora cuando vemos, van a ver que tal vez un código en coma flotante, un número en coma flotante, y ustedes lo ven así y sea tal vez 983.850, por ejemplo. O sea, son números que ya suelen ser bastante grandes. Entonces, gastar 23 bits más 8 más 1, ocupas una buena cantidad de números. Eso es lo que sucede, pero por general son menos de 23 por lo general, por la extensión. No sé si te respondí, compañero, o te confundí, más bien. No, me queda claro que son 23. El asunto es para números muy grandes, entonces. Sí, es que es para números muy grandes o muy pequeños. Correcto. Esperamos Lo que otro que tal vez no me queda completamente claro es lo de la coma. La posición de la coma está, según lo que acabas de decir, eh, al, al puro inicio de la mantisa. Es donde va la coma. sí, sí. Vamos a ver. Voy a hacer algo aquí. Por ejemplo, voy a tomar un número. Voy a mover esto un poco y hacerme un número en un número bastante grande. Tal vez para que lo veamos un poco mejor y te quede un poco más claro, compañero. Me dan ese número de aquí abajo, no sé qué número será, deja claro, me dan este número y me dicen que lo transforma como flotante. La coma flotante la colocamos justamente antes del último bit, bueno, del primer bit, perdón. Ahí es donde se coloca la coma. Siempre va a estar ahí. O por lo menos en los casos que yo he visto, siempre la coma queda ahí. Nunca la he visto en otro lugar. Ya un poquito más visual, compañero. Correcto. Es ahí donde, y cuando hablamos del exponente vemos la cantidad de veces que se movió. O sea, si la coma hubiera estado aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 veces más o menos. Más o menos 19 veces. Entonces, 127 19 más 127 me va a dar el exponente. Y todo eso que estuvo después de la coma es nuestra mantisa. Que mi mantisa tiene 19 bits. Me le faltan 4. Le pongo 4 ceros para que se me complete la cantidad de bits de la mantisa. Y listo. Suena un poco como sacado de la vaca, pero así es como va funcionando la coma flotante. Gerardo, no sé si logré aclararte y ampliarte un poquito más el panorama, que es lo que quería. Sí, muchas gracias. No, con gusto, con mucho gusto. Eso es lo que sucede con este caso de las comas flotantes. El 127 siempre será una constante, entonces. 127 va a ser una constante. Por eso tenemos, siempre decía yo, 127 más la cantidad de veces que se movió la coma, o la cantidad de números que hay después de la coma.
y aquí lo volvemos a tener dentro de la fórmula de base 127. Siempre va a ser una constante. Creo que es de las pocas constantes que tiene esta parte. La mayoría tiende a cambiar. Código SD. Habíamos hablado que el código SD aunque es un código, BCD sí es un código que es aritmético. Sí se pueden hacer operaciones con él. Y cuando trabajamos con un código BCD, lo más importante tener claro es que BCD es 4 bits por cada número. Es sí o sí 4 bits. O sea, 4 posiciones, 0, 1, 2 y 3 por cada número. Porque BCD habla, el código BCD nos habla de que cada número tiene una representación de 4 bits. Entonces, para este caso, aunque si venimos y aplicamos, por así decirlo, programas Euclides para hacer la 2453 en binario, nos va a dar un número posiblemente mucho más corto, pero en BCD va a ser estos 16 números que hay acá. 4 y 4, 8. Entonces sucede esa particularidad con el código BCD. Eso se lo digo porque cuando nosotros trabajamos con la suma de los códigos BCD, hacemos sumas bajo, yo llamo 3 reglas de la suma BCD. Es el principal tema que nos aparece. Primero, que la suma de dos números debe ser menor o igual, debe ser menor o igual a 9. Es decir, que esa suma por ningún motivo tiene que pasarse de 9. Es la primera regla y tal vez una de las más importantes. No puede ser mayor a 9. Ahora, pasa lo siguiente. Si hay una suma y el resultado da mayor a 9, no es válido. O sea, tiene que dar sí o sí un número menor a 9. Y es un caso que puede pasar, porque cuando vemos números binarios, vemos por ejemplo el número 10, que se puede representar con 4 bits, igual que el 11, que el 12, que el 13, 14 y 15, pero no son válidos. Mi techo, por así decirlo, en código BCD es 9. ¿Qué sucede con ese 9 que me apareció por ahí? No sé. Y aunque suene un poco extraño, a ese 9 se le van a sumar 6. O bueno, se le suma un 0, 1, 1, 0, que es 6. Eso es lo que va a suceder. Que me dio 9, 9, 2, pasó bien, pero que me dio 10, 2, no hay un 10, 2. Lo que es importante conocer también, código BCD, que nosotros conocemos esto como 24. Bueno, y como nosotros estamos trabajando 4 bits por cada uno, es decir, que es 4, es un 2, 4, no puedo decir 10, 2. En todo caso, son 102. Pero no puedo usar esa parte. Entonces, para que siempre nos dé un número
que calce dentro del 0 hasta el 9, cuando nos dé 10, le sumamos 6. O si nos da 11, 12, 13, 14, inmediatamente le sumamos 6. Para que este se vuelva a ajustar a la regla de que no puede ser un número mayor a 9. Por eso los ponía, bueno, aquí a la izquierda. Debe ser un número menor o igual que 9. Ese es un número válido para código BCD. Véanlo de esta manera, con este ejemplo que tenemos acá. Esto es 4, esto es 2, esto es 5, esto es 3. Si es una suma de 4 más 3, 0 más 1, 1, 0 más 1, 1, 1 más 0, 1, 0 más 0, 0. Eso es 7. Y lo podemos ir a ver a la tabla. No hay ningún problema. Y 2 más 5 me debe dar 7 también. 0 más 1, 1. 1 más 0 es 1. 0 más 1 es 1. Y 0 más 0 es 0. Entonces lo que se hizo fue sumar 4 más 3 y luego 2 más 5. No se sumó 24 y 53. Pero claro, si yo sumo 4 y 3, 5 y 2, usando código BCD, me tiene que dar exactamente un número como si lo sumara totalmente, como si sumara 24 más 53. Por eso les decía, si aquí me hubiera dado, no sé, me hubiera dado 11. Vamos a ver cuál era el número 11. Bueno, tenemos 10. Yo este número acá le tengo que sumar 0, 1, 0. Para que se me vuelva a ajustar al margen. 0, 1, 1, 1. Eso es lo que sucede con ese tipo de números. O no números precisamente, sino con el tipo de código que es código BCD. Imagínense que tengan un número, bueno, se lo decía anteriormente, si hubiera sido esa suma y la suma me hubiera dado aquí 5 y aquí me hubiera dado 11. Nosotros no tenemos un 11,5. O sea, se está pasando de los límites, por eso les vamos 6. ¿Qué va a hacer este 6? Que nos va a generar otra fila más de código para que se nos cumpla bien la norma. Esto lo van a ver en la práctica, porque creo que traje una de ese estilo también. El código BCD en ese estilo. Pues en algún momento se van quedando rezagados o no lo logran captar bien, por favor, díganme, yo me regreso. La idea con eso es que ustedes puedan tener los temas lo más claro posible. Ok, eso es con respecto a la suma de BCD. Si ustedes ven, lo que hemos visto hasta este momento han sido códigos. Códigos y códigos y códigos. Hay un código más, que es el código Hamming. No sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar del código Hamming, que es un código que también, al igual que con código Gray, suele escucharse bastante. ¿Han escuchado hablar del código Hamming? No, antes de tomar este curso, no. No. Ok. Tranquilos. No se preocupe. El código Hamming también es un código de detector de errores. Digamos, quien inventa este modelo de código es Richard Hamming, por eso, ese nombre en 1950. Lo que busca es una fácil codificación y decodificación.
cuando se hace el traslado de números o de códigos. Lo que hace es decodificar o codificar un bit de error. Digamos, él inicia, hace un, digamos, podemos decir que lo que viene a hacer es detectar el mínimo error, que es el error en un bit, y te lo muestra. En código Hamming tenemos esa tabla que ustedes ven ahí, es la tabla más usual. Es una tabla que tiene ciertas partes que vamos a ir estudiando un poquito más a fondo. Tiene algo que llamamos paridad, que recuerdan que era el bit de paridad, chicos. ¿Alguno recuerda lo que es el bit de paridad? Paridad. Ajá. Si no están seguros, no hay problema, nos regresamos. Bueno, yo por mi parte no me acuerdo. Ok, no importa, nos regresamos. El bit de paridad es un número. Ya, regresarme al bit de paridad. Habíamos hablado que el bit de paridad es un número que puede ser un 1 o un 0. Y lo que hace ese bit de paridad es decirme que dentro de ese número o dentro de ese código tengo una cantidad par de números 1. Es decir, que tiene 4 o 5 o 2, perdón, 5 no, que tiene 2, 4, 6 o 8 números 1. Eso es lo que es el bit de paridad. Por ejemplo, habíamos hablado que si teníamos 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, yo les preguntaba hace unos días, ese número que me dieron ahí tiene una cantidad par o impar de números unos. Vamos a ver, tiene 1, 2, 3, 4. Ok, tiene 4 números 1. Es decir, que sí tiene una cantidad par de números 1. Es decir, que mi bit de paridad sería un 0. ¿Por qué? Porque ya está completo. Que si en todo caso hubiera sido este número un 0 en lugar de un 1, me hubiera dicho que tenía 1, 2, 3 números 1. Es decir, que hubiera necesitado un 1 más para que se volviera o para que tuviera un bit de paridad o fuera un bit con paridad. Entonces, decir que mi paridad es un 1. Bueno, eso es lo que es el bit de paridad. Es un 1 o un 0 que me completa la cantidad de números 1 en X cifra. Código Hamming trabaja sobre ese principio. Si me dan un número. Perdón, Miguel. Sí. ¿El bit de paridad se aplica solo a los unos o también a los ceros? Deben ser pares los ceros también. Los unos únicamente. Únicamente. Es que dijiste, es un 1 o un 0 okay, que realiza la paridad. Sí, es que puede ser, mi bit de paridad puede ser un 1 o puede ser un 0. Pero dentro de esa fila, yo tengo que tener una cantidad par de números unos. Ese es el criterio. Sí. Lo que no entiendo es, yo no puedo agregar un 0 para lograr la paridad de unos. No. Entonces, ¿qué tienen que ver los ceros? Ok. Voy a hacerlo con este ejemplo para que tal vez lo veas un poco más práctico, compañero. Si me dan bueno, aquí tengo una fila que se llama original. Ese es el número que me dan. Es un 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Que no sé si se lo explico aquí, puede ser que los enrede un poco, más bien. Vamos a hacer una cosa.
Permítanme salir de acá un momento. Si me dan ese número a continuación, chicos, si me dan 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, ese número que está ahí, y me dicen, sitúeme el bit de paridad. Recuerden que un bit de paridad puede ser 0 o un 1. Ahora les pregunto, en este número que tengo acá, que es 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, hay una cantidad par o impar de números unos cuando los contamos. Compañeros. Sí, es un número par de unos. Ok, entonces necesito un 1 para completarlo. No, No. No, ¿verdad que no? Entonces mi bit de paridad puede ser 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Mi bit de paridad es 0, porque ya tiene una cantidad determinada par de números 1. Pero si vean este otro número, y ese es mi número normal, y me dicen, cámbielo o ponga el bit de paridad. falta un 1 y yo le pondría un 1. Exacto, es 1, 0, 1, 1, perdón, 1, 1, 1, 0, 0. Ahí está, eso es todo. Son los dos escenarios que hay con respecto al bit de paridad, compañero. Puede ser un 0 o puede ser un 1. No sé si ahora lo lograste comprender un poco mejor. Sí, para mí está más claro, gracias. Con gusto. Yo también lo tengo claro. Ok. Chicos, el bit de paridad lo que sirve exactamente es para ver los errores. Si a la hora que yo envío este dato y tiene una cantidad par de números 1 y me llega con una cantidad impar, sé que tuvo un error a nivel de transferencia. Para eso es que sirve ese bit de paridad. Ahorita lo van a ver más exactamente con la parte de código Hamming. Pasa lo siguiente, como les decía anteriormente. En código Hamming tenemos esta tabla. Esta tabla puede ser más grande o más pequeña. Eso sí es importante que lo sepan. El código Hamming lo podemos encontrar de varias formas. Puede ser que únicamente nos den una expresión en binario, como esta, o que nos digan 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Aplíquele el código Hamming. O bien que nos aparezca 01001, perdón, 01001, entre paréntesis 117. Son dos escenarios que nos pueden aparecer. Sucede lo siguiente. ¿Qué nos está diciendo ese 117? 117 nos está diciendo que el 7 nos está diciendo que el número que nos dieron tiene 7 datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y que la tabla del código Hamming tiene 11 posiciones, donde 7 son los datos que nos dieron y 4 son los bits de paridad. Ahora, pasamos a lo siguiente.
tenemos esa tabla. La tabla tiene tres características principales. Siempre lleva este orden. En la primera fila, P1, P2, D1, quiere decir paridad 1, paridad 2, dato 1, que este es el dato 1, paridad 3, dato 2, dato 3, dato 4, paridad 4, dato 5, dato 6, dato 7. Y siguen. Siempre va a llevar ese orden. Ahora, siempre va a tener una fila donde vamos a poner nuestra expresión original, una fila para la paridad 1, una paridad 2, una paridad 3, una paridad 4, si llevara paridad 5, una para la 5, si llevara paridad 6. Pero para que lleve paridad, por ejemplo, paridad 6, paridad 5, tendría que ser más de 16 números o unos y ceros. Porque las paridades se ponen en números que sean múltiplos de 2. Estamos hablando que 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. O sea, son números bastante grandes los que llevan ese tipo de datos. En la expresión inicial que tenemos, donde va el dato 1, dato 2, dato 3, vamos a ir colocando cada uno de los datos del número que nos van dando. Entonces ustedes ven aquí un 0, después en el dato 1, después en el dato 2 ven 0, en el dato 3, en el dato 4, en el dato 5, en el dato 6, en el dato 7. Ese es el número que nosotros nos dieron. Ahora, ¿cómo fue funcionando o cómo se van bajando, por así decirlo, esos unos y esos ceros? Bueno, sucede lo siguiente. Inicio con reconocer la paridad 1. Paridad 1 me dice que ese está en la primera columna y tiene un número binario asignado. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y siguen así sucesivamente. Bueno, para la paridad 1 voy a hacer descender a la fila de la paridad 1 los números de la expresión original que el número en la fila binaria tenga un 1 al inicio. Veanlo así. Mi número es 001. Entonces me pregunto, 0010 no cumple, tiene que tener un 1 aquí. Ok, sigue 0011, si lo tiene. ¿Qué número está del dato ahí? Ah, es un 0. Hago descender el 0. Continúo. 0100 no funciona. 0101 tengo 1. ¿Qué número tengo? Del número original, un 0. Hago descenderlo. 0110 no funciona. 0111 aquí sí. Y lo hago descender. Sigo. 1001 me funciona. Tengo un 0. 1010 no, pero 1011 sí. Lo hago descender. Ahí hice descender a la fila de la paridad 1 los números que tienen los números de la original que en la posición de la columna tienen un 1 al inicio. Es decir, comienzo a contar. Tengo 0, 0, 0, 0, 1. Y preguntamos, ¿cuánta cantidad de números 1 tenemos? Tenemos 1, que es el final. Ok, necesito que sea una cantidad par de números 1. Entonces, mi raíz de paridad 1 va a ser 1. Para que en esta fila haya una cantidad par de números 1.
Ahora necesito conocer la paridad 2. Para conocer la paridad 2, uso la fila 2. La paridad 2 está en este número, que es un 0010. Les voy a buscar el 1 en esa posición exacta. Si ustedes ven aquí 0111, si me funciona, lo hago descender. 0100 no. 0101 tampoco. 011, aquí sí está el 1. Si ustedes ven en este caso, este número yo no lo bajé en P1 porque no cumplía, pero sí lo hago descender a P2 porque es ahí donde me cumple. Luego aquí vemos que encontramos 0111. Después tenemos 1001 que no sucede nada, que lo vemos en blanco, y 101 y tenemos el mismo caso, y aquí lo volvemos a hacer descender. Siempre va a ser esa mecánica en todo el proceso de lo que es código Hamming. Ahora, ya teniendo esa fila lista, la fila de la paridad 2, me pregunto, ¿esa fila cuántos números unos tiene? Bueno, tiene un 0, tiene un 1, tiene un 0, 0 y tiene un 1. Ok, tiene dos números 1. Entonces no necesito agregar un 1. Me viene en paridad de 0. Igual va a pasar, ahora voy con la paridad 3. Y hago lo mismo. Busco hacer descender donde hay un número 1 en la tercera posición. Recuerden, lo que hago descender no es el número 1 que está ahí, sino el número que corresponde al original. En este caso, en paridad 3, tengo únicamente estos números. Y tienen una cantidad, hago descender el 0, un 1 y un 1. Aquí, esto que pasa aquí, es el cuidado que nosotros tenemos de tener. Yo no hago descender el 1. De aquí, hago descender el número que está en esa columna. Aquí, esto está malo. Eso tenía que haber sido un 0, no un 1. Ese es el cuidado que hay que tener. Esto tenía que haber sido un 0. Eso quiere decir, si ustedes ven, aquí había un 1 y la paridad aquí era 0. Todo esto hacia acá, que es el resultado final, está malo. Por eso les decía que tienen que tener mucho cuidado con el número que están haciendo descender. Esto tenía que haber sido un 0. Y por ende, esto tenía que haber sido un 1. Para que haya una cantidad par de números 1. Y luego paso a la paridad 4. Y en este caso solo me queda por evaluar de 5, de 6 y de 7. Y aquí sí está bien, si ustedes ven, dice descender el 0. Aquí también fue un 0. Y aquí fue un 1. Y me hacía falta un bit para que fuera una cantidad par de números 1. Cuando nosotros ya tenemos todas las filas de la paridad, ya sabemos los 4 bits de paridad. Ya tenemos claro cuáles son los bits de paridad. Aquí vamos a poner el 1. Pero recuerden que esto estaba mal. Ya hago descender simplemente los números 1, 0, 0. Aquí cambiamos a 1. Ok, lo entendieron. Vamos a hacer una cosa. Ana, voy a dejar esta parte teórica. Voy a dejar esta parte teórica a un lado. Y voy a irme directamente al par de problemas que tenía acá
de código Hamming. Código Hamming es de esos temas que es más fácil entenderlo con el cuerpo, por así decirlo. Ok. Voy a ubicarme mejor acá. Me dan ese número que tenemos ahí. Me dan el 00101, perdón, el 00100011. Les dije que esta tabla predeterminada es genial porque nos ayuda a colocarnos mejor. Dice que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números de datos. Si tengo 7 números de datos, antes tienen que haber, hay 4 múltiplos de 2. 1, 2, 4 y 8. Entonces por eso tenemos P1 en este punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Por eso tenemos, ya sabemos de antemano que son 4 bits de paridad. Así que tengo que colocar este número en los que dicen D1, D2, que D quiere decir dato, IP paridad. Entonces, si iniciamos aquí con el 0 como el dato 1 sería 0, pasamos a dato 2 que es 0, dato 3 es 1, dato 4 es 0, dato 5 es 0, dato 6 es 1 y dato 7 es 1. Ahí está ordenado el original. Ana, ¿hasta ahí has logrado comprender esa parte de cómo se ubican? Ok, perfecto chicos, igual si alguien más se queda regado en esta parte, no duden en decirme. Ahí nos regresamos. Ahora dice que la paridad 1 o el P1 tiene el 1 en la primera posición. Entonces puedo ir buscando por acá. Esta es una forma de hacerlo. Aquí no hay aquí hay un 0, aquí hay un 1, aquí hay un 0, aquí hay un 1, aquí hay un 0, acá hay un 1, aquí hay otro 1, y aquí hay un 0, y acá hay un 1. Esos son las columnas que en su número binario tienen un 1. Es decir, que esas columnas yo puedo hacer descender el valor original. Entonces aquí sería un 0, aquí sería un 0, aquí sería otro 0, aquí sería otro 0 y aquí sería un 1. Ahora les pregunto, chicos, ¿ahí qué tenemos? Tenemos 0001. Ese es un número. Ese es un número que tiene una cantidad impar de números 1. Es decir, si yo cuento aquí en esta fila, compañera, en la fila de P1, ¿cuántos números 1 tengo? ¿Cuál sería la respuesta? O otro compañero quiere ayudarnos, perfecto. Sería un 1. Es decir, que yo en esa fila me hace falta otro número 1 para que tenga una cantidad par de números 1. Ok, ese 1 que me hace falta es el bit de paridad. Entonces mi bit de paridad 1 o mi P1 es 1. Ahora, de esa manera, compañera, te va quedando un poquito más claro esa parte del código Hamming. Ok, vamos con la paridad 2 o el P2. Paridad 2 dice que el número 1
que el número uno está en esa posición. Entonces vamos a buscar los números unos en esa posición, en los números de columna. 0, 0, 1, aquí tengo 1. 0, 1, 0, no me funciona. 0, 1, 0, tampoco me funciona. 0, 1, aquí tengo el 1. Después tengo un 0, 1, 1, y tengo otro 1. Luego 1, 0, 0, no me funciona. 1, 0, 1, aquí sí me funciona. Y 0, 1, 1, 1, aquí también me funciona. Ok, ya tengo los unos en esa posición. Ahora me dice que hago descender un 0. Chicos, ¿a todos se les pegó la pantalla? Ah, no, a ¿No? mí no. Ok. Eh, ok. De seguro es la compañera que hay alguna conexión en la conexión. Ok, listo. Como les decía, aquí, Perdón, ¿podrías hacer la pantalla un poquito más grande? ok, la culpa es un poco más grande. Vamos a ver hasta dónde nos llega. Ahora, compañero, mucho mejor. Correcto, gracias. Con gusto. Ok, seguimos buscando. Aquí tengo otra vez, lo marqué marcado. Chicos, es que en mi caso, vieron lo que pasó ahí, inmediatamente iba a bajar un cero. Son los chascos que pasan a veces. Hay que tener mucho cuidado. Es que en mi caso, me gusta trabajar mucho con colores para saber qué estoy haciendo. Aquí hago descender un cero. Aquí no tengo que hacer nada. Aquí hago descender un uno. Y aquí hago descender un uno. Entonces, van a ver, bueno, creo que esto los han notado. Soy de usar bastantes colores. Ahora, chicos, en esta estamos con la paridad 2. En esa línea, ¿cuántas cantidades tengo de números uno? Bueno, Ana dice exactamente, Ana nos pone que falta uno. Okay. Ese uno que faltaba es el que va a ser el bit de paridad. Vamos con paridad 3. Paridad 3 trae con gusto, compañera. Trae el 1 en esa posición. Bueno, vamos a buscar los unos en esa posición. Los tenemos acá. Los tenemos acá. Acá. Y nada más. Todo lo demás ya no cumple. Estamos en esta fila, que es la de la paridad 3. Aquí hago descender un 0. Aquí hago descender un 1. Y aquí hago descender un 0. Igual me falta un 1 para la cantidad par. Y busco la paridad 4. Vamos a ver si podemos ponerle a la paridad 4. No se ve mucho, pero paridad 4. Entonces, si ustedes ven, aquí tengo, aquí lo tengo y aquí lo tengo. Entonces ya sé que en este caso tengo que hacer descender un 0, un 1 y un 1 y poner un 1 para que me complete. Entonces, ¿cuál es el número o cuál es el código Hamming? Pues es 1, 1, 0, 1, 0, 1. Ana, tenés toda la razón. Yo me equivoqué, puse un 1. Es un 0 lo que va ahí, perdonen. Tenés toda la razón. Como venía poniendo unos y unos, no me fijé bien y sí, es un 0. Gracias por fijarte. 0, 0, 0, 1, 1. Aquí está el código Hamming. Y los que están en verde son los bits de paridad que le hacían falta para que fuera un código Hamming. Y si ustedes cuentan ahí, van a ver
11 filas, perdón, 11 columnas. Cuando habíamos hablado que tenía 11 columnas y de esas columnas 7 son datos. Sí, dime compañera. ¿Me escucha? Sí, Es que me estoy acomodando el micrófono. Ahí en esa parte que dice paridad, solo tenemos 3 bits en uno. Ahí no tiene que ser en par. ¿dónde? Ahí que ya al final pone paridad, entonces marcó en verde los que son paridad, que hay 3 en uno y un 0. Ajá. Ahí no cumpliría que tiene que ir 4 1. O No, ahí sea no. que sea par. Ah, ok, Ahí no afecta. perfecto. Ah, ok, perfecto. Gracias. Ahí no. Con gusto. Es que como es el código, como es un código, ya el código tiene sus propias reglas. Aquí no afecta. Entonces, claro, si en un momento envío una pregunta, envío un X número o lo mando en código Hamming, si ustedes ven, pasó lo siguiente. Voy a retrocederme ahí. Lo que esté en verde son los códigos, perdón, los bits de paridad. Y lo que quedó, los otros 7 dígitos, son el número. Son el original. Esta vez, yo creo que casi nunca me he puesto a decodificar un código Hamming. Ya tiene un trabajo un poco diferente, tal vez en otra sesión lo haga, ya con más detenimiento. Pero lo que van a ver que si hay un error a la hora de transmitir el código Hamming, y esto fueron 1, a la hora que se codifica se va a ver el error. Bueno, o sea, esa es una, un procedimiento para otro día, porque ya ocupamos una tabla un poquito más larga y otros elementos. Y creo que esta vez no lo están pidiendo de codificación. Pero igual se puede notar porque a la hora que yo reviso el número visualmente, si yo mando este número, convierto este número a código Hamming y analizo el código Hamming, que ahí me dio como resultado, y no me coinciden los datos, me voy a dar cuenta dónde está mi error. O si el código Hamming está bien o mal hecho. Pues solamente visualmente al retrocederme por saber, la ubicación de los bits de paridad y de los bits de datos. Ahora recuerden que pueden haber una tabla mucho más grande o mucho más pequeña. Yo suelo usar esta porque es como una medida bastante promedio. Abarca suficientes números. Pero si hubiera sido un 0101000011 y me llega a 32 bits, ahí estamos hablando que tienen que haber por lo menos 4 o 5, alrededor de unos 6 o 7 bits de paridad. Si la tabla siempre va a tener ese orden, compañera. Siempre el original ahí, siempre la paridad 1, la paridad 2, siempre ese orden. Es que también esto, una forma de tratarse es como si fuera una matriz. Aquí este cuadro pues nos ayuda a simplificar un poco el proceso desde esa perspectiva. Vean lo siguiente. Aquí tengo esta que es un poquito más pequeña. Aquí solo tengo 5 datos. Que sería 1, 0, 1, 1, 1. Esto que está aquí no lo necesito. Lo puse en paridad. Cierto, cierto. Lo puse en paridad. Pero hagamos una cosa. Hagámoslo más pequeño. No pasa nada.
si el número es más pequeño y no tengo para llenar paridad, para llegar después de paridad 2, no lo uso. Pero les decía, no importa que sea más pequeño o que sea más grande. O por ejemplo, si este número ya ha sido 1, 0, bueno, tenía un 1 anteriormente y le agrego un 0, simplemente va a ser una columna más que diga dato 8 y verificar si es o no en esa posición un múltiplo de 2, 2, 4, 8, 16, 32, de ahí van. Así que vamos a dejar la pequeña. Si ustedes ven, en este caso no me pusieron las letras que dijera aquí. En este caso serían 7 y 4. No viene esa anotación, pero tampoco es necesario. Cuando sabemos dónde están los bits de paridad. Entonces, comienzo con paridad 1, una posición 1. Les comienzo 0001, 0010, 0, 0, 0011, aquí sí. 0100 es paridad. 01, 01, aquí sí. 0110 no me funciona y 0111 aquí sí. Voy a ordenar esto para que sea un poco mejor. Paridad 1 tiene una cantidad par de números 1, es 0. Paridad 2, comienzo, es 0010, 001, y si me funciona. Después bajamos a 01001, no me funciona. 0110, este sí. Y 0111, este también. Tengo 1, 2, 3 números 1, necesito uno más. Paridad 3, 0100, 01, aquí sí me funciona. 01 también acá. Y 01 aquí también. Y aquí tengo una cantidad par. Entonces el código Hamming es 0, 1, 0, 0, 1, 1. Y código Hamming hecho con menos bits. Sin necesidad de que pusieran que eran 7, sí, 7 y 4. Y se los pone excelente, pero no es indispensable. Chicos, ¿lograron entender bien esa parte del código Hamming? Código Hamming lo que tiene es que necesita mucho cuidado. Sí. Ok, gracias compañero. Voy a regresarme y hacer un ejemplo del código Gray para que vean cómo funciona de uno hacia el otro. Si tengo el número 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0. Dice que para pasar ese número a código Gray, lo que hago es correrlo un espacio. Lo corro un espacio. Ahora sé que este primer número no lo voy a usar, lo voy a perder, pero que lo voy a recuperar aquí. Y hago una suma sin acarreos, o sea, sin decir que 1 más 1 es 0 y llevo 1, que es 1 más 1, 0. Entonces, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1, 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 1 más 1 es 0, 1 más 0, 1 más 1 es 0, 1 más 0, 1, 0 y 0.
Eso hasta este punto lo habíamos visto la semana pasada, que era convertir del código binario, perdón, del número binario a código Gray. Les decía anteriormente en lo que era la teoría que en código Gray lo que se va a hacer es una suma del mismo número de nuevo, solamente que se suma en diagonal de izquierda a derecha, haciendo descender el bit a la izquierda. O sea, este 0 lo hago descender y voy a comenzar a hacer sumas de este lado hasta aquí. Entonces, ¿qué pasa? 0 más 0 es 0. 0 más 1 es 1. 0, 1. Vamos a hacer una cosa, permítanme, para no estar cambiando de un lado al otro. 1. Y esto también vamos al otro color. ¿Qué sucede? Si no nos permite. Ok, amarillo. Y aquí en verde. Ok, 1 más 0 es 1. Este nuevo 1 más este 0 vuelve a ser 1. 1 más este 1 es 0. 0 más 0 es 0. 0 más 1 es 1. Y 1 más 1 es 0. Ahí pasé de lo que era el código Gray que nos ha dado al código binario. Si ustedes ven, llegamos exactamente al mismo punto. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Lo pasamos de binario a Gray y luego de reversa, de Gray a binario. Y esa es la diferencia que les decía anteriormente. ¿Recuerdan? Aquí vengo haciendo una suma de arriba hacia abajo. Y aquí vengo haciendo una suma en diagonal de izquierda a derecha. Si le hubieran dicho cuánto es el número 0011100010 en código Gray, aquí está. Y si le hubieran dicho cuál es el número binario expresado con el código Gray 0010001011, es 0011100010. Así se hacen las conversiones de un lado hacia el otro. Es un procedimiento bastante sencillo. Coma flotante, que cojo que es de los temas que puede ser un poquito más enredadillo. Dice que, dado este número, que ponga su expresión en forma de coma flotante. Pues recuerden que vamos a colocar la coma en ese punto, posterior al bit más a la izquierda, y voy a contar la cantidad de números posteriores a la coma. Serían 1, 2, 3, 4, 5. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y que la notación es 2. Bueno, aquí lo voy a tomar de aquí. 2 elevado a la 16. Ok. En este caso, vamos a tomarlo como si fuera un número positivo, porque no puse nada. Ni me lo dieron en decimales, entonces es un número positivo. Dice después que el bit signo positivo es 0.
que lo que hay después de la coma forma parte de la mantisa. Son 16 veces. Me hacen falta números para llegar al 23. O sea, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ahí está la mantisa completa. Ahora dice que para saber el exponente tengo que sumarle a 127 la cantidad de números en que corrí la coma, que fueron 16. ¿Ves el 16 de acá? Con 127 más 16. Alguien que va a sacar el cálculo por ahí o me lo confirme. Son 143, si no me equivoco. ¿Me confirman? Ok, gracias. Ahora, ese número, sí, es 123 es mi exponente, pero debo de pasarlo a binario. Debo de pasarlo a binario. O sea, tengo que hacer la conversión de decimal a binario. Para este caso, 143 es 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Sí, que le hice la versión rápida. Okay, ese número es el exponente. Y está la coma flotante hecha. La versión rápida de la conversión. Eso quiere decir que use una calculadora para convertir binarios, de decimales a binarios. Por eso dice que la versión rápida. Veamos, que para referirme que no vine, hice el proceso de 143 dividido entre 2, el resultado dividido entre 2. A eso me refería. Pero claro, a la hora de hacer un proyecto es parte de una justificación. Es importante también tomarlo en cuenta. En caso, cuando yo lleve esta materia, cuando sea como flotante, que nosotros nos pusieron como flotante, lo que hacía yo era hacer abajo la parte de la conversión. Pero para no regresarme tanto a hacer las conversiones, entonces lo hice de esa manera. Ese número acá es la coma flotante. Ahora necesito y quiero pasarlo a... Me dicen, dado el número en código binaria 0, 1, 0, 0, 1, y vean todos los números, conviértalo, transfórmelo, páselo a binario. O sea, vamos a ver la versión contraria. Y es una sustitución. Menos 1 elevado a s. Y s quiere decir bit signo. En este caso es 0. Vamos a ponerlo de esta manera. Dice luego que 1 más f. ¿Recuerdan que era f? La mantisa. En este caso, como tengo un montón de números aquí ceros, me los puedo saltar. No pasa nada. Entonces únicamente va a tomar esta parte. Y luego dice que 2 elevado a e menos 127. En este caso me están diciendo que e es el exponente. ¿Cómo identifico en este número el exponente? Si el primer bit es 143, efectivamente. Pero sé que es 143 porque aquí tengo, porque la estoy convirtiendo hacia atrás. Pero si a mí me dan solamente el número como flotante,
Te voy a dejar claro que el primer bit es el bit signo. Los siguientes 8 números corresponden al exponente. Obviamente tengo que agarrar este exponente, convertirlo a decimales para poder restarle, en este caso 143 menos 127. Y aquí comenzamos. Chicos, recuerden, es menos 1 en paréntesis elevado a la 0. Me va a dar 1. 1. Y recuerden, bueno, aquí no lo puse, que ahí va una coma. Porque lo que tomé fue todo lo que está posterior a la coma. En este caso, ya sé que la mantisa funciona a partir de aquí. Puedo tomar este número completo. En el caso mío, únicamente tomé hasta aquí. No pasa nada, por lo demás, sé que esto es un complemento en 0. Es por eso lo estoy emitiendo y lo estoy agarrando hasta ese punto. Ahora, si yo a 1 le sumo .0101, yo tengo 1 punto como resultado. .01. Y si a 2, si resuelvo la resta que hay en el exponente de 2, 143 menos 127, vuelvo a llegar a 16. Esta coma la puedo quitar, no pasa nada. Esa coma después se quita. Ahí la hago simplemente para que ustedes vean la separación del 1 más la mantisa. Y esto me dice que es un número positivo, que es este número, y en coma flotante la coma va cuando cuente a 16, después del que yo cuente a 16, que es ahí. Y esa fue la transformación. Fue pura fórmula. Ahora, si ustedes ven, si aquí hubiera habido 1, esto me hubiera dado un menos 1. Y vas a ver que es el número negativo. No me va a dar 0. Me va a dar o 1 positivo para saber positivo o menos 1 para saber que es negativo. Y si ustedes ven, es exactamente la misma expresión que estaba aquí. Es una sustitución total lo que hay que hacer nada más. De la S, de la F y de la E. No pasa nada. Eso es con respecto a la coma flotante. Bueno, código Hamming ya lo habíamos visto. Y aquí tenía un BCD, un par de sumas BCD, para mostrarles un poco este procedimiento. Chicos, esa parte de la coma flotante, antes de continuar, ¿la lograron comprender bien? ¿Cuándo y con qué se sustituyen los elementos? Porque realmente con coma flotante. Sí. Ok, gracias. Gracias a ambos. Bueno, que precisamente para resolver problemas casi que estoy constantemente volviendo a ver el cuaderno con las anotaciones y todo. Ok. Listo. Vamos a código Hamming, ya lo vimos. Pasamos a BCD. Les decía que el código BCD, aquí vamos a sumar 6 más 3. Nosotros sabemos de antemano que esto es 9. Entonces, simplemente que este es el 6 representado en 4 bits y aquí el 3 en 4 bits. Entonces, dar 0 más 1, 1, 1 más 1, 0, llevo 1, 1 más 0, 0,
0 más 0, bueno, 1 más 1, 0, llevo 1, 0 más 0 es 0, y 0 más 1 es 1, y 1 más 0 es 1. Y listo. Simple. Escribimos así, es la método que nosotros vamos a usar con código USB. Simplemente que posiblemente nos pongan con 2, 3 o 4 números. Ahí diremos 91 más 24. Que si nosotros hacemos la suma pasa lo siguiente: 1 más 0 es 1, 0 más 0 es 0. Son las mismas reglas de las operaciones con binarios. 0 más 1 es 1 y 0 más 0 es 0. Ahora pasa lo siguiente. ¿Alguien puede decirme cuánto es 0101? Eso es 5. Ahora pasa lo siguiente. 1 más 0 es 1. 0 más 1 es 1. 0 más 0 es 0. Y 0 más 1 es 1. Este número en binario. ¿Ahí sabe cuál es el número en binario? Ese número en binario Eso sí. es 13. Sí. Es 13. Ok, si este es 5 y este es 13, si lo tomo textualmente como está ahí, sería 13,5. Ahora les pregunto, 91 más 24 va a 135. ¿Verdad que no? Pues no. No, exacto, pues no. Si la sumamos, ¿cuánto nos va dando? 24, 91 y 24 nos da 115, ¿verdad? Sí, Correcto. 115. Ahora sucede lo siguiente. El problema está aquí, que este número es un número que es mayor que 9. Es el que me está haciendo el problema. Y recuerden cuando teníamos un número mayor a 9, lo que hacíamos es que le sumábamos un 0, 1, 1, 0. Entonces, pero este número está bien, entonces este número lo voy a hacer descender acá para que no me estorbe. Y saber que estoy aquí. Y voy a sumar. De aquí voy a sumar. Vamos a hacer una cosa. Sentar una fila más. Y a 1, 1, 0, 1. Le voy a sumar 0, 1, 1, 0. Cuando el número es mayor a 9, se le suma un 6, un 0, 1, 1, 0. Vamos a ver qué pasa ahora. 1 más 0 es 1. 1 más 1 es 0. Llevo 1. 1 más 0 es 0. Llevo 1. 0 más 1 es 1. 1 más 1 es 0. Llevo 1. 0 más 0 es 0. O sea, aquí, vamos a ver. Aquí yo hice un error. Porque este es un 0. Voy a regresar un momento porque aquí hubo un suffix. Llevo 1, 0. Aquí tengo un error. Dice que 1, 0, 0, llevo 1, 1 más 0 es 1 y 1 más 0 es 0, llevo 1. Ahora sí, ahí está mi error. Si ustedes ven es 1 más 1, 0.
Y 1 más 0 es 1. Y 1 más 1 es 0, llevo 1. 1 más 1 es 0, llevo 1. 0 más 0 es 0. Y hago descender este 1. Pero tengo que agrupar los números a nivel de 4 bits. Es decir, que aquí necesito un 0, 0, 0. Para que sean 4 bits aquí, 4 bits acá y 4 bits por acá. Y si nosotros vemos 0, 0, 0, 1 y 0, 0, 0, 1 son números unos. Y 0, 1, 0, 1 es número 5. Aquí tenemos el 115. Ahora sí, hay una agrupación de 4 bits por cada número, donde cada uno de los números no es mayor a 9. Aquí, si ustedes ven, únicamente sumé el número que era mayor. No es una suma de adicional. Esto me dio bien aquí y lo hice descender aquí abajo. Y aquí había que sumarle el 6 porque se pasaba. Entonces solamente a eso le sumé. Y listo. Y cuando llegué aquí, bajé este 1 que me sobraba aquí y le añadí los ceros para que fueran 4 bits. Eso es código BCD. Y ahora sí me cumple que 91 más 24 sean 115. Y me cumple las reglas que hemos hablado anteriormente, de que si el número era mayor a 9 se le sumaba un 0, 1, 1, 0. Que los números tienen que ser, son representaciones de 4 bits. Y vemos la relación acá, donde se cumple perfectamente. Porque recuerden que en el caso de BCD es un código aritmético, o sea, hecho para resolver, o sea, con el que se pueden resolver operaciones. Sí, compañera. Profe, es que, o sea, todo el procedimiento sí como que me va quedando claro y a la vez no. Okay. Esos números arriba son binarios. Este Son código binario arriba. ¿Esto acá? Ajá, los bits, Sí. Ajá, todos esos códigos de acá arriba son binarios. Todos son binarios. Código binario. Ajá, Sí. ese 10, 11 es 13. Es que me parece que a mí me sale como que es 11. O sea, yo no sé ¿Cuál? mucho de eso, pero así mentalmente el 10, 11. 10, 11. Y vi que el compañero también iba a decir, sí, vi que el compañero también iba a decir 11. Y yo, a mí me parece que también que es 11. Sí, yo vi que usted fue a la tabla y ¿dónde fue? ¿Dónde está el 10, 11? Si usted lo tiene en 13. Usted lo podría hacer manual para ver si es que estoy equivocada a la hora de hacerlo. No, parece que fui yo que cometí el error. Sí, es 11. Sí, no, puede ser yo que haya cometido el error, compañera. Soy yo que ando atravesado, compañera, tranquila. Ustedes tienen razón. Ah, Confundí sí, yo con... lo saqué, es que medio lo voy haciendo, sí, lo saqué, vi que el compañero, digo yo, pero me queda la duda de que sí, porque yo vi la tabla y la tabla dice que 13, entonces la Sí, es tabla que contra lo que uno hace, ¿verdad? el octal, es que sí, yo me fui con el octal. Y es aquí, no, ustedes tienen razón. Pero igual, no nos va a tener, se sigue el mismo procedimiento No, en sí, este caso. todo el procedimiento, ajá, sí, no, por eso digo, yo sí entendí el procedimiento, todo me quedó claro, pero me quedó esa duda a la hora de hacer la conversión. Sí, Entonces no estaba segura si yo lo estaba interpretando bien. sí. Lo que pasa es eso. Aquí lo que se rompe la regla del hecho de que ese número no puede ser mayor a 9. Sí, ya todo lo demás me quedó claro. Muchísimas gracias, profe.
Sí, ahí, disculpen, es claro que yo me fui por el 13 del octal en vez de la fila de los decimales. Pues no sé, pues alguna duda. Igual aquí hubiera dado, como pocas veces queda aquí, porque sí se puede dar que aquí en este caso sí daba 115, pero aquí se rompió esta norma, que no pueden ser números mayores a 11. Y les aclaro, esto que dio aquí no siempre sucede. O sea, son muy pocas las veces que aquí de este resultado de esta manera. Que aunque llegue a la respuesta correcta no esté mal. Pero es muy, muy poco. También si ustedes no me dicen, no me hubiera fijado. Chicos, no sé si del tema de esta parte de lo que era sistemas de numeración les quedó claro. Principalmente esta parte, que son las partes tal vez más delicadas. O no sé si les quedó todavía alguna duda. No sé, chicos, los escucho por el chat o los leo los escucho con, si abren el micrófono, los leo por el chat, perdón. Bueno, yo por mi parte no tengo dudas. Ok, ok, perfecto. Chicos, porque Profe, sí, qué queda por ver en adelante antes del proyecto? ok, dame un momento, voy a cerrar esta parte, la grabación, para que no se nos cargue de esa información y nos quede únicamente lo que corresponde al tema, ya te respondo. Bueno, entonces lo que corresponde a esta parte del sistema de numeración, con esta parte estaríamos terminando. Les agradezco mucho que se hayan conectado, que hayan compartido este espacio y ya las próximas semanas continuaremos con otros temas. Y a los que ven la grabación, que espero les ayude a aclarar este tema y también para que puedan ir con toda la actitud para el proyecto que sigue.